Muy buenos días, bendiciones para todos. Quiero darle la bienvenida a nuestro tiempo devocional. Que Dios le bendiga grandemente en este tiempo que disponemos nuestro corazón para buscar la presencia de Dios, para alimentarnos de su palabra, para recibir el alimento espiritual. Gloria a Dios. Quiero animarles a que iniciemos esta mañana nuestro tiempo devocional leyendo la instrucción que el Señor Jesús nos dio sobre la oración en el capítulo 6 de Mateo. Porque quiero que nos unamos en esta mañana en un tiempo de oración por el reino de Dios, por el reino de Dios. El apóstol Pablo explica que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Entonces, cuando a una casa, por ejemplo, llega el reino de Dios, entonces la justicia, la paz y el gozo de Dios invaden ese lugar. Cuando oramos por un territorio, por una localidad, por su barrio, oramos por su ciudad, oramos por sus comunidades, por su pueblo, etc. Por cada lugar donde nosotros oremos por el reino de Dios, debemos saber que esos propósitos redentores del Señor van a ser atraídos por nuestra oración. Miremos lo que dice el Señor en el capítulo 6 de Mateo, en el versículo 9. El Señor, a manera de introducción, el Señor dice a los discípulos: cuando ustedes vayan a orar, no oren como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar en pie en las sinagogas para ser vistos, y en la esquina de las calles para ser vistos por los hombres. Ustedes no sean así, le dijo a los discípulos. Ustedes cuando oren, entren a su aposento, dijo, y cerrada la puerta, oren a su Padre que está en secreto, y su Padre que los ve en secreto los recompensará en público. Entonces él dijo: ustedes pues cuando oren dirán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Cuando Jesús instruye a los discípulos a orar y cuando les explica acerca de la oración que deben hacer, Jesús habla de algunos tópicos de la oración. Entonces habla de la alabanza, habla a quién debemos dirigirnos, habla del reino de Dios, habla de la voluntad de Dios, habla del perdón, habla de la provisión diaria, etcétera, etcétera. Pero dentro de la oración que el Señor Jesús enseñó a los discípulos, dijo: cuando oren, pidan a Dios que haga venir su reino sobre ustedes. Yo me he preguntado acerca de qué razones tendría el Señor para decir esto. ¿Por qué Cristo, cuando instruye a los discípulos a orar, le dice: cuando oren, pidan que el reino de Dios venga? A mi entender, creo que mientras nosotros oramos y pedimos que el reino de Dios venga, el deseo de Dios, el propósito de Dios es atraído por nuestra oración. Recuerde que en Juan 10:10 el Señor Jesús dijo que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, pero que Él había venido para darnos vida y vida en abundancia. Así que el reino de Dios es vida en abundancia. El reino de Dios es salvación. El reino de Dios es restauración. El reino de Dios es perdón. El reino de Dios es armonía. El reino de Dios es paz, es provisión, es abundancia. El reino de Dios es lo que tú y yo necesitamos. Eso fue lo que Jesús vino a traer cuando Él vino y su predicación fue: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y toma un tiempo para instruir a los discípulos y decirles: cuando oren, pidan al Padre que venga el reino de Dios.
Entonces yo he visto en todos estos años que he sido creyente, en todos estos años que me he comprometido con la oración y con la palabra, he podido constatar, darme cuenta que el reino de Dios es atraído primeramente por nuestra oración, por nuestro clamor. Dios nos salva a nosotros, pero desde cada lugar donde usted y yo estamos, escúcheme, debemos pedir que el reino de Dios, que los propósitos redentores de Dios vengan a esa casa, a ese matrimonio, a esa familia. Pedir con todo nuestro corazón que el reino de Dios venga, porque cuando el reino de Dios venga, entonces todo caos que las tinieblas han querido proponer, que las tinieblas han querido meter en tu casa, en tu matrimonio, en tu barrio, en tu familia, el reino de Dios es la solución para que ese reino de maldad sea dispersado. Recuerda que el evangelio es luz, y la maldad es tinieblas. Así que cuando la luz se enciende en un lugar, las tinieblas desaparecen. Así que vamos a tomarnos un tiempito para orar. Tómese un tiempo ahí para orar y para darle gracias a Dios por su reino. Dígale: Padre, gracias porque tu reino ha venido a mi vida, Señor. Tu reino ha venido a mi vida. Cuando el reino de Dios viene a nuestras vidas, toda tiniebla tiene que irse. Toda tiniebla se esparce. Toda cautividad es quebrantada. Toda enfermedad es sana. Escúchame. Toda perdición se convierte en salvación, porque el reino de Dios viene a transformar nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias porque, Señor, tú nos has salvado. Tú nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, Padre. Queremos darte gracias, Señor, porque un día nosotros estuvimos perdidos, muertos en pecados y delitos, Señor. Pero allí tu misericordia nos alcanzó. Alguien nos habló de tu palabra y sentimos en nuestro corazón, Padre, el deseo de entregar, de rendir nuestras vidas a ti. Y no fuimos, Señor, renuentes a ese deseo. Al contrario, Señor, te rendimos nuestras vidas y hoy, Padre Celestial, podemos dar fe, podemos, Señor, testificar de tu bondad, podemos testificar de tu perdón. Nos sentimos perdonados, nos sentimos, Señor, limpios de nuestros pecados, porque tu sangre preciosa, Padre, nos ha limpiado. Gracias, porque tu reino ha venido a nosotros, tu reino ha venido a nuestras vidas para darnos salvación, para darnos liberación, para darnos restauración. Hoy nuestras vidas son otras, Señor, pero todo esto se debe a tu reino que ha venido a nosotros. Por eso oramos en esta mañana, Padre, y te pedimos que venga tu reino. Padre, que venga tu reino a nuestros matrimonios. Comience a orar allí, por favor. Recuerda que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. El enemigo anda como un león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Tómese un tiempo en esta mañana y comience a orar por el reino. Padre Celestial, oramos en esta mañana para que tu misericordia, para que tu reino, Señor, venga. Que tu reino venga, dígale al Padre en esta mañana, a mi vida, Señor, a mi matrimonio, a mi familia, a mis hijos, Padre Celestial. Que venga tu reino, Señor, que todo reino de maldad, que todo reino de pecado, Dios mío, Padre Celestial, sea quebrantado en el nombre de Jesús en esta mañana, Padre, porque clamamos a ti. Que vengan los propósitos redentores, que venga, Señor, tu reino a nuestras vidas y traiga salvación, traiga liberación, traiga restauración, Padre, que toda escasez se vaya en el nombre de Jesús, que todo espíritu de contienda, que todo espíritu de disensión, de pelea, Señor, se vaya en el nombre de Jesús, que toda amargura, Señor, se convierta en gozo y en alegría, porque tu palabra dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que en esta mañana, Padre, oramos para que venga tu reino a nuestras casas, a nuestra familia, Señor, a la vida de nuestros hijos. Llévate toda rebeldía, Padre. Llévate, Señor, toda soberbia de los corazones. Llévate en el nombre de Jesús toda confusión con la que el enemigo, con la que el mundo quieren, Señor, mantener confundidos a nuestros hijos, Padre.
quieren desviarlos del camino, pero nosotros oramos en este día para que venga tu reino sobre nuestras casas, para que venga tu reino sobre nuestros cónyuges, sobre nuestros hijos, en el nombre de Jesús, Padre. Oramos en esta mañana, Padre, que venga tu reino y que tu voluntad se haga en nuestras casas, que tu voluntad se haga en nuestros matrimonios, que tu voluntad se haga, Señor, en la vida de nuestros hijos, Padre. No aceptamos, Padre, rechazamos, Padre Celestial, toda voluntad de las tinieblas, todo lo que el enemigo ha querido, Señor, hacer en mi casa, en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi finanza, en mi salud, Padre, en el nombre de Jesús lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús, porque yo hoy, Padre, dispongo mi corazón para aceptar tu reino. Yo llamo tu reino, atraigo tu reino, Padre, con mi oración en el nombre de Jesús, declarando, Señor, que lo que tú, Padre Celestial, has establecido para mi vida, para mi familia, Señor, eso se hará, porque Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, aleluya. Jesucristo vino para deshacer las obras del enemigo, aleluya. Así que declaramos en esta mañana que tu reino viene, que tu reino está en mi casa, que tu reino, Señor, está en nuestras vidas. Por lo tanto, declaramos que toda contienda, que toda amargura, que toda escasez, que toda miseria sale en el nombre de Jesús, de nuestras vidas, de nuestras casas, porque hoy proclamamos la venida de tu reino, la venida de tu reino en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, todo tipo de cautividad se quebranta en el nombre de Jesús. Personas que han estado cautivas de la enfermedad, cautivas de los vicios, cautivas de la depresión, cautivas de la frustración, de la tristeza, de la melancolía, de la depresión, del estrés, en el nombre poderoso de Jesús. Toda cautividad, aleluya, que ha venido a las vidas por causa de la brujería, de la hechicería, por causa de participar en pecados, aleluya, en obras de las tinieblas, Padre, es quebrantada en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, lo declaramos en esta hora y declaramos que tu reino viene, Padre, tu reino, Espíritu Santo, haz venir tu reino. Haz venir tu reino, Señor, en cada vida, en cada corazón, en ese barrio, en esa ciudad, Señor, desde donde nos sintonizan, Padre Celestial, desde ese lugar donde se conectan con este tiempo, Padre, ese lugar de reclusión, Señor, ese hospital, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que la libertad del Espíritu, Padre Celestial, aleluya, entre a ese lugar, irrumpa, aleluya, y deshaga toda cautividad en el nombre de Jesús, toda cautividad, todo aquel que ha estado, Señor amado, en cárceles de opresión, es libre en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Declaramos que hoy tu reino viene. Declaramos que hoy tu reino está sobre cada uno, Señor, sobre cada uno de tus hijos, sobre nuestras vidas, nuestras familias, Señor. Y hoy será un día, comienza a declararlo, hoy será un día, Padre, en el que yo voy a ver a tu reino. Voy a ver tu reino en acción. Voy a ver la gloria de tu reino en mi casa. Voy a ver la gloria de tu reino, Señor, en mi familia. Voy a ver la gloria del reino de Dios, aleluya, sobre esta tierra, porque tú, Señor, has dicho en tu palabra que si 2 o 3 se ponen de acuerdo y le piden algo al Padre, conforme a la voluntad del Padre, está hecho. Y por eso lo declaramos, lo proclamamos, lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Amén. Y amén. Wow, quisiera seguir orando más, pero bueno, el tiempo no es de pronto no tenemos el tiempo para hacerlo, pero usted puede seguir orando en su casa, allí tomarse un tiempo en este día y clamando para que el reino de Dios venga de una manera poderosa a su vida, a su familia. Gloria al Señor. Queremos darle gracias a Dios por todos los que se conectan y todos los que nos estarán viendo en diferido por nuestro canal de Facebook, pero también nuestro canal de YouTube. Que Dios le bendiga. Inscríbase allí para que pueda recibir algunos otros recursos que vamos a estar enviando a partir del próximo mes por el canal de YouTube. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. El día de ayer estuvieron reportando conexión de muchos lugares, de España, de Bogotá, de Pereira, aún de las cárceles. Gloria al Señor. Escuchan, yo quiero enviar una palabra a todas aquellas personas que han estado allí sintonizándose, alimentándose de la palabra de Dios a través de este medio en esos centros de reclusión. Escúchame bien,
La palabra de Dios dice que de lo vil y de lo menospreciado, Dios tomó para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Nosotros no éramos nada ni nadie. Nosotros éramos lo vil y lo menospreciado. Dios nos ha tomado y nos ha dado forma. Y como dijo Pablo, si eso Dios lo hizo con nosotros, ¿qué no hará con aquellas personas que rinden su corazón? Rinden su corazón y aceptan al Evangelio, aceptan a Jesús y toman la decisión de vivir, salir del mundo de maldad y consagrar sus vidas para servirle al Señor, para vivir para Él. Yo te animo, amigo, amiga, que tú estás escuchando y te conectas con este tiempo, que el Señor ha prometido hacer nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Una vez que experimentas el perdón, la liberación de Dios, tu vida es otra. Nunca más volverás a ser lo mismo, la misma persona. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo creo que Dios está ansioso por hacer nuevas criaturas, por hacer cosas nuevas, porque eso va a darlo a conocer, darlo a conocer. Y yo siempre he dicho que cada vez que Dios hace algo nuevo, algo bueno en nosotros, tenemos que testificarlo, porque eso lleva gloria a Dios, pero eso también permite que otras personas conozcan, sepan qué es lo que Dios está haciendo y de qué cosas Dios es capaz. Esto no es un cuento, esto es realidad, esto es verdad. Así que te bendigo y creo que los planes de Dios están intactos. Los planes de Dios son de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Gloria al Señor. Vamos a la palabra porque este es un tiempo de crecimiento, ¿no? Estamos buscando el rostro de Dios para aprender a orar, aprender a usar la palabra para la oración, pero también para la vida diaria. Aceptamos los retos que el Padre nos plantea. Entonces, hoy vamos a leer la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Por favor, se ubica en el capítulo 4, versículo 1. Vamos a estar leyendo ahí. Capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra, le escribe Pablo a Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El apóstol Pablo hace un encargo a Timoteo, más con un tono de ruego como de un mandamiento, una instrucción, como un ruego. Timoteo, te encarezco. Las palabras de un moribundo son muy importantes porque dicen cosas fundamentales, ¿no? Y Pablo está sintiendo cerca la muerte, y aquí lo dice, yo estoy para ser sacrificado. Así que lo que él va a decir, lo que él está diciendo es algo de suma importancia. Y una de las cosas que dice a Timoteo es, predica la palabra. Te encarezco delante de Dios, Timoteo, que hagas esto, por favor. Predica, pero no solamente le dice predica, sino que le dice predica la palabra. Hay muchas cosas de las cuales una persona puede predicar. Hay muchas cosas, especialmente en estos tiempos, donde las personas siempre están buscando
mensajes o enseñanzas, lugares donde le estimulen a ellos sus deseos, donde puedan experimentar, donde puedan tener experiencias y puedan sentir. Entonces, hoy muchas personas están buscando mensajes, enseñanzas que le estimulen su carnalidad, mensajes de supuestas revelaciones o misterios, etc. La gente está buscando siempre algo nuevo, algo nuevo. Pablo dice, vendrán personas que no se van a conformar con lo que está escrito en la Biblia, sino que no van a soportar la sana doctrina, lo que está aquí escrito. Una vez estaba leyendo un libro que se llama La Gloria del Cielo, hace muchos años. Un libro excelente que nos habla de lo que le espera a usted y me espera a mí cuando entremos en la eternidad. Y yo estaba leyéndolo y llegó una persona, una querida hermana, y me dijo, wow, pastor, ese libro se ve interesante. Y yo dije, sí, está muy interesante. Y me dijo, cuando termine de leer, me lo presta. Bueno, yo terminé de leerlo y se lo presté. Y a la semana, la hermana volvió y me trajo el libro. Pastor, ya leí el libro, muchas gracias. Pero, pastor, todo lo que dice ahí en ese libro es lo que dice la Biblia. Y yo le dije, hermana, ¿y usted qué esperaba encontrar en ese libro? ¿Qué esperaba encontrar? No, yo esperaba encontrar como revelaciones. No, hermana, si la palabra profética más segura, la revelación más segura es la Biblia. Lo que está aquí escrito, ese es uno de los pilares, la primera verdad fundamental de nuestra iglesia, de nuestro concilio, Asambleas de Dios, es que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra inspirada de Dios. Ella es nuestra regla de fe y de conducta. Nuestra fe, o sea, lo que creemos, es lo que dice la Biblia. Y nuestro comportamiento debe estar lineado o debe estar estimulado, direccionado por lo que la Biblia dice. Pero Pablo lo dijo. Pablo dijo, en los posteriores días vendrán personas que no se van a conformar con lo que dice la Biblia, sino que van a inventar una cantidad de cosas. Y en estos días, especialmente hoy, amaneció Colombia y el mundo como una noticia relacionada a esto, que se configura en una vergüenza para el Evangelio, porque un grupo de personas puso, una comunidad, iglesia independiente, puso una fecha para la venida de Cristo, y el mismo Jesús dijo que ni él lo sabía, ni los ángeles que están delante de Dios sabían la fecha. Pero hay personas presuntuosas, personas que no se conforman con lo que está aquí escrito, sino que quieren seguir y quieren buscar nuevas revelaciones. Y lo más triste de todo es el pueblo a quien ellos engañan, pero también es triste el hecho de que los creyentes no tienen el hábito de buscar en la Escritura, de corroborar lo que dice lo que están aprendiendo con lo que dice la Escritura. Qué lección bien importante aprendemos nosotros cuando el apóstol Pablo llega a la comunidad de Berea a predicar. Y dice la Biblia que los creyentes allí eran más nobles porque ellos escucharon a Pablo, pero después que Pablo se aleja, ellos vienen y buscan en la Escritura, dice la Biblia, para saber, para ver, para confirmar que lo que el apóstol Pablo les había enseñado era así como decía la Escritura. Y yo creo que este es un principio que se ha perdido, porque muchos creyentes ya no leen la Biblia. Solamente leen un salmo una vez en la mañana para orar y para dar gracias, tal vez, y acuden a los servicios o a la internet a veces, que es hasta más peligroso porque en la internet hay de todo, hay una cantidad de locuras que se dicen hoy en día, que se enseñan, cosas que como dice Pablo, no nos conviene ni siquiera hablar de ellas. Pero también
el problema no solamente es de estos falsos maestros, de estas personas que se levantan para enseñar, para desviar a la gente con falsas enseñanzas, sino también la pasividad, la displicencia de los creyentes hoy en día, porque no van a la palabra, no tienen el hábito de leer la palabra, de estudiar la palabra, de escudriñar la palabra. Y escúchenme bien, lo que está en juego no es solamente la salvación de ese falso maestro que predica, la salvación de los creyentes que aceptan las falsas doctrinas está en juego. No hay una forma más eficaz de engañar que falsificando algo. Ya, Satanás no va a inventar una secta para engañar a la iglesia. Pues lo más eficaz para el enemigo es levantar de la misma iglesia personas, desviarlas, engañarlas, darles supuestas revelaciones que no tienen ningún fundamento bíblico, y usarlos a ellos. Pero el problema muchas veces es de los creyentes que no se acercan para investigar, para confirmar que lo que ellos han escuchado lo dice la Escritura. Ahora, es muy complicado en el sentido de que hay personas nuevas que no conocen la Escritura y el único acercamiento que ellos tienen con el conocimiento de la palabra es aquel que le da a una persona que no tiene un buen fundamento doctrinal. Y es triste por eso. Y por eso tenemos que hacer virales este tipo de devocionales en el que tratamos de enfocar a la gente a la enseñanza de la Biblia. Vamos a la palabra. ¿Qué le enseña Pablo aquí a Timoteo? Pablo le dice, predica la palabra. Predica la palabra. Es decir, el mensaje de salvación a los perdidos. Enséñales que la paga del pecado es la muerte y que si siguen por ese camino de pecado van a terminar en la condenación eterna. La condenación eterna es una realidad. El mismo Jesús habló de eso. Escuche, predícale el evangelio, predica la salvación a los perdidos. Dile que es por la fe, que es algo que ya Cristo consiguió en la cruz del Calvario y que ellos solamente tienen que aceptarlo. Predica el mensaje de salvación. Predica las enseñanzas y los mandamientos de Jesús. ¿Qué fue lo que enseñó Jesús? Leemos en los evangelios las enseñanzas de Cristo. Leemos en las cartas de Pablo, por ejemplo, la explicación de cómo se debe vivir el evangelio. Vamos a la palabra, vamos a leer, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a nosotros a toda verdad. Y el Espíritu Santo nos va a revelar lo que nosotros no entendemos. Vamos a la palabra. Predica la palabra. Predica la palabra, lo que está escrito allí. Escúcheme bien, lo que está escrito, no lo que es ambiguo, no lo que está sujeto a una interpretación, no lo que explícitamente dice la Escritura. Vamos a volver a la palabra, vamos a predicar el mensaje de salvación, vamos a enseñar lo que Jesús mandó, la enseñanza y los mandamientos de Jesús. Vamos a leerlo, vamos a buscar entenderlo y vamos a compartirlo, vamos a enseñarlo. ¿Por qué, pastor? Porque hoy hay, escúchame bien, un espíritu, si le podemos llamar así, de engaño, de desviación, que se está levantando y que está cautivando a muchas personas incautas, personas que se están dejando llevar por su necesidad, personas que están buscando estimulación emocional, personas que están buscando solución terrenal. Lo primero que nosotros necesitamos enseñarle a las personas, escúchame bien, lo primero que tenemos que enseñar a las personas es que debe haber un arrepentimiento, una conversión para que vengan y que puedan tener vida eterna. Ese es el mensaje central del Evangelio. Y luego vamos a enseñar a esos discípulos cómo vivir la vida cristiana por las enseñanzas que Jesucristo dejó, por las enseñanzas que el apóstol Pablo y que los demás apóstoles, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, dejaron en las Escrituras. Vamos a volver a la palabra, vamos a predicar la palabra. Y esto se configura en un reto, escúcheme, porque lamentablemente hay una apatía en cuanto al estudio de la palabra. Muchas personas leen la Biblia, pero muy pocas personas dicen, bueno, si a mí me tocara predicar el día de hoy, si hoy tuviera que compartir la palabra de Dios a alguien, ¿qué le compartiría? Yo siempre le aconsejo a las personas, siempre le aconsejo lo siguiente: usted en la mañana
cuando tenga su devocional personal, privado, dígale al Espíritu Santo, posiblemente hoy voy a encontrar en mi camino a alguien que necesita una palabra. Si yo tengo que hablarle a esa persona, ¿qué palabra, Espíritu Santo? ¿Qué palabra quisieras tú que yo le hablara? ¿Puedes revelarme una palabra? Escuche, si usted hace esa oración todos los días y usted busca en la palabra, siempre va a tener un mensaje bíblico que compartir con las demás personas. Usted va a comenzar a tener una comprensión de la Escritura. Pablo dijo a Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra. Y yo tengo un consejo que darle con relación a esto. Usted que es un hombre, una mujer de Dios, que quiere mantenerse, que quiere guardarse, que quiere ser un verdadero discípulo, una verdadera discípula del Señor, acérquese, aliméntese de la palabra de Dios. Léala usted mismo lea la Biblia. Tome la Biblia y comience a leerla. Sé que muchas veces es más fácil escuchar un mensaje, y tenemos que escuchar los mensajes, tenemos que acudir a la iglesia para recibir alimento espiritual, pero acérquese usted a la palabra, lea la Biblia, saque el rato, lea la palabra de Dios, busque ser enseñado en la palabra, busque ser enseñado en su palabra, busque ser instruido, siempre tenga un mentor espiritual sobre su vida, alguien a quien usted pueda consultarle, una persona espiritual, una persona que se ha caracterizado por tener un testimonio, una persona que se ha caracterizado por ser un estudioso de la palabra. Acérquese para que esa persona pueda guiarle. Órele al Espíritu Santo y dígale, guíame, Señor, a un mentor. Guíame a alguien que me pueda enseñar la palabra, alguien a quien yo pueda preguntarle. Muchas personas me escriben, tal vez muchas personas que no se congregan en nuestra iglesia, pero me escriben, me dicen, pastor, estoy en esto, leí esto, tengo que tomar esta decisión. Y no se trata de que tengan que pedir permiso, sino alguien que nos pueda dar una luz con relación a algunas inquietudes que tenemos nosotros en cuanto a nuestra vida espiritual. Alguien que nos pueda dar un consejo. Necesitas acercarte a la palabra, necesitas comunión con el Espíritu Santo, necesitas alguien que te pueda instruir, que te pueda ayudar. Escúchame bien, Jesús cuando vio esta necesidad dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Vamos a orar, rueguen al Señor de la mies para que el Señor levante obreros en su mies. ¿Por qué es necesario esto? Porque Pablo dice, en la primera carta dice, que en los postreros días, dice el Espíritu, se levantarán, muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso necesitamos ir a la palabra, por eso necesitamos comunión con el Espíritu Santo y por eso necesitamos acercarnos a alguien que nos pueda instruir en la palabra, por lo menos hasta que usted sea una persona madura y que pueda hacerlo por usted mismo, pueda ir a buscar el alimento por usted mismo. Escúcheme, esto no va a ser siempre, esto va a ser hasta que usted sea una persona que pueda valerse espiritualmente por usted mismo. Esto es el reto para el día de hoy. Vamos a predicar la palabra. Escúchame bien, si no es la palabra, no la predique, no la predique, no la predique, porque todo lo que salga por tu boca vas a dar cuenta, por tus palabras, dijo el Señor, serás justificado, por tus palabras serás condenado. El Señor dijo, porque todo lo que digan los hombres, de cada palabra, tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Entonces, si no lo tienes claro, si no es algo que está explícitamente en la Escritura, que lo enseña la Biblia, entonces preferiblemente no lo digas. Vamos a hablar la palabra en este día. Vamos a orar y a pedirle al Padre que nos ayude. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Señor, perdona nuestra negligencia, nuestra displicencia, porque muchas veces, Señor, preferimos que otros nos lean la Biblia y no que nosotros mismos busquemos. Padre, perdónanos. Hoy queremos aceptar el reto. Dígale al Padre, yo acepto el reto del día de hoy, Señor. El reto de acercarme a la palabra.
y de hablar a otros lo que tu palabra dice, Señor. Si tu palabra no lo dice, no lo voy a decir, no lo voy a enseñar, porque la palabra profética más segura es tu palabra. Así que te pido, Padre Celestial, que me des, dígale al Padre, que me des sabiduría, entendimiento para acercarme a la palabra, para comprender tu palabra, pero también dame la habilidad para hablar tu palabra, aunque no sea popular, aun cuando muchas personas no la quieran aceptar, pero déjame hablar, Padre, lo que dice es tu palabra en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por todos aquellos que se conectan con este tiempo y que aceptan el reto. Yo te pido, Espíritu Santo, que le des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre. Alumbra los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la cual tú les has llamado, cuál es la herencia de ellos en los santos y cuál la supereminente grandeza del poder que tú has dispuesto para ellos. Te pido, Padre, que los bendigas con sabiduría espiritual, que les des revelación, Padre, que les permitas conocer tu palabra en el nombre poderoso de Jesús y darles la habilidad, Señor, y el valor, la valentía para hablar tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo bendigo a tu pueblo declarando que hoy es un día en el cual, Señor, tu palabra fluirá a través de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, mis amados, que Dios les bendiga grandemente y recuerde, predica la palabra. Dios les bendiga.